En mayo de 1968, la Bolsa de París estaba en llamas. Estudiantes revolucionarios asaltaron el templo del capitalismo y le pegaron fuego. Querían encender una hoguera que pregonara al mundo el próximo y directo final catastrófico del sistema capitalista, tan odiado por ellos. Del mismo modo que los destructores de imágenes creían que podían llegar al derrumbamiento de una idea mediante la destrucción de sus símbolos. Pero el capitalismo ha sobrevivido tanto en Francia como en otras muchas partes. El intento de hacer cábala sobre el desarrollo futuro del capitalismo tropieza, desde luego, con una dificultad doble. En primer lugar, falta la disposición por parte de los que lo profesan de confesarse partidarios de él. En segundo, la capacidad de definirlo. En el mundo occidental, o sea, en la mayoría de los países desarrollados industrialmente, reina el capitalismo, aunque diferenciado grandemente en sus detalles, pero son muy pocas las personas que confiesan que el sistema les parezca justo. Desde luego, en los Estados Unidos, algunos capitalistas no tienen el menor reparo en reconocer que el objetivo de su vida es hacer dinero y alaban el sistema económico reinante como el mejor de todos los posibles. En los países europeos, por el contrario, se trata de evitar incluso el concepto y se habla, con mejor disposición, de competencia libre e iniciativa empresarial, de economía de mercado y de estado de orden. Incluso los que están en la cúspide de la pirámide social encuentran enojoso y molesto que se les llame capitalistas y, paradójicamente, muchas veces son críticos apasionados del sistema que ha hecho posible que llegaran a alcanzar el poder y la riqueza. Hay que guardarse bien de llegar a la errónea conclusión de que ello se debe al hecho de que las fuertes campañas que han venido realizándose, especialmente en los últimos años, contra la supuesta o real injusticia del sistema, haya despertado en los capitalistas remordimientos de conciencia. Hace ya cerca de 30 años escribía Joseph Schumpeter, a quien ciertamente no puede calificarse de defensor del orden económico dominante. El ambiente de enemistad hacia el capitalismo hace mucho más difícil de lo que ya es en sí el formarse una idea razonable de sus logros culturales y económicos. La opinión pública está tan fundamentalmente en contra que la condena del capitalismo es algo sentado de antemano, como una exigencia más de la etiqueta. Básicamente esto no debe sorprender. Las leyes del capitalismo son concisas, racionales y, como muchos creen, crueles. Es un sistema que se acepta porque funciona bien, no una idea por la que uno pueda entusiasmarse o incluso sacrificarse. Pero en realidad, ¿qué es el sistema capitalista? Cuando uno se hace esta pregunta, se da de cara con la segunda dificultad
con la que tropieza quien intente llevar a cabo un análisis de la situación actual y del desarrollo futuro del orden económico occidental. La falta de una definición, aun cuando sea poco precisa. El llegar a un acuerdo sobre lo que son el fascismo, el socialismo o el comunismo, al menos en términos generales, sería seguramente algo de posible consecución en poco tiempo. Pero no puede decirse lo mismo con respecto al capitalismo. También para esto existe una explicación simple. El capitalismo se nos ha presentado a lo largo de la historia en formas muy distintas y es, tanto práctica como teóricamente, de todo punto imposible hallar un denominador común que les cuadre a todas esas fases de su desarrollo. Es casi todo orden social histórico. Hay huellas de capitalismo en una u otra forma. En el orden económico de los templos de los antiguos imperios del Asia Menor, en el comercio de esclavos de Roma, en el comercio exterior de la Edad Media y en la economía financiera de principios de la Edad Moderna. Incluso en los estados comunistas de nuestros días no han sido apartados todos los elementos del sistema capitalista. Existe la propiedad privada, muchas veces hasta en los medios de producción. Y no son raros los millonarios. Aun cuando queramos prescindir de las formas previas e intermedias del capitalismo, quedan todavía diferencias verdaderamente insalvables entre los más destacados sistemas capitalistas de nuestro tiempo. El capitalismo, que en la actualidad rige en los países del mundo occidental, es, sin lugar a dudas, un producto de la industrialización. Sin el auge de la técnica y la dislocación que ello produjo en los lazos rígidos que anteriormente dominaban el mundo del trabajo, no hubiese podido llegar lo que más tarde Karl Marx y Max Weber describían como un orden económico fundado en la propiedad privada de los medios de producción y orientado hacia las oportunidades de beneficio. Pero esta definición es adecuada a los sistemas tan distintos como el mercantilismo, en el cual el Estado dirige y orienta la producción nacional hacia la financiación del poder militar y la administración, al gran capitalismo que tuvo su fin en el siglo XIX, así como al más avanzado capitalismo social de las naciones industriales de la actualidad. E incluso si nos limitamos a hablar del capitalismo contemporáneo, vemos, a poco que abramos los ojos, las grandes diferencias que existen entre el orden estatal, un sistema altamente social y equilibrado, la dura competencia de los Estados Unidos o el orden patriarcal del Japón y la tradición cómoda de Suiza. Los críticos del capitalismo tratan de minimizar estas diferencias que gravitan entre las distintas fases evolutivas del capitalismo. Pero un análisis de ellas probaría indudablemente que el sistema capitalista, permanentemente invariable, no es más que un fantasma inventado por sus adversarios. Carl
Marx es el autor de una teoría sobre el capitalismo correcta en muchos aspectos, pero se refiere a esa forma de capitalismo existente a mediados del siglo XIX en la Europa central y occidental. Marx también se equivocó en sus pronósticos y su mayor error fue no haber tenido en cuenta un factor muy importante: la influencia de Karl Marx. Sus tesis y los movimientos sociales y políticos que de ellas se derivaron influyeron de modo muy considerable en el hecho de que, un siglo después, llevó a la búsqueda del trabajador como consumidor, lo que resultó sumamente favorable al capitalismo. Por lo tanto, no son solo los marxistas, sino también los capitalistas los que debían levantarle monumentos a Karl Marx. Si se hubiese continuado manteniendo el proletariado en un estado de miseria creciente, hubiera resultado de todo punto inevitable el derrumbamiento del orden social occidental. La transformación del proletariado en ciudadano consumidor hizo que el capitalismo se afianzara y se mantuviera al frente del orden económico. Lo mismo podemos decir si nos referimos al imperialismo, que para muchos es sinónimo de capitalismo. Sería estúpido negar que el capitalismo del siglo XIX era imperialista y se orientaba hacia la conquista de zonas ricas en materias primas y en mercados para la colocación de sus productos. Y lo que es peor, tampoco puede negarse que algunas guerras se declararon o se prolongaron solo por motivos de provecho económico para unos cuantos. No obstante, queda sin contestar la pregunta de si países con otros órdenes económicos, por ejemplo un Estado socialista, no hubieran realizado igualmente una política imperialista. Como resultó inevitable la explotación de los trabajadores en los primeros tiempos, igualmente más tarde se haría necesaria la explotación del resto del mundo, condición previa para la industrialización y también para una política de poder. Pero ahora ya no estamos en el siglo XIX y esas obligaciones espantosas han desaparecido. Hace ya mucho que la química rompió el monopolio del árbol del caucho. Y también hace ya muchos años que es más importante la formación adecuada de técnicos que la conquista de territorios ricos en materias primas. Se ha comprobado igualmente que mediante una política de bienestar y riqueza en el interior se consiguen mejores mercados en el extranjero, en esos pueblos y naciones todavía pobres. Se puede considerar inadecuado el proceder de los Estados Unidos en el Vietnam, e incluso merecedor de repulsas, pero no puede decirse que se trate de una influencia forzosa del sistema capitalista. Los Estados Unidos no tienen por qué temer la pérdida de materias primas en el sudeste asiático, ni tampoco tienen en juego mercados importantes. En su propio país, la guerra de la jungla no ha llevado a Washington más que a una crisis inflacionista y a la debilidad del dólar. No obstante, siempre continúan identificándose y colocándose en un mismo plano capitalismo e imperialismo. Aún son muchos los que creen,
basándose en los libros ya amarillos por los años, que debían probar la existencia de una conjuración de la industria del armamento, que el sistema capitalista, en su totalidad, merece una absoluta condena, como si los informes sobre los campos de concentración de Stalin pudieran borrar la verdad creadora del socialismo. Resulta sumamente seductor y al mismo tiempo necesario escribir la historia de los errores que se han expresado sobre el capitalismo y el intento de encontrarle una justificación. Teniendo en cuenta el reconocimiento de que el capitalismo no es un estado de cosas, sino un proceso, lo que deseamos mostrar es cómo se ha llegado al capitalismo actual, cuál es su origen, y poner sobre el tapete la cuestión de cuál será su posible desarrollo futuro. Esto está justificado por el propio carácter del tema. A diferencia de otras teorías y sistemas económicos, como por ejemplo el socialismo, la historia del capitalismo no es una historia de ideales, sino de sucesos. Consecuentemente, los hombres que han creado el capitalismo han sido aventureros más que filósofos. Marco Polo y Cristóbal Colón eran capitalistas, y el motivo principal de sus hechos fue el instinto de las ganancias, como más tarde lo sería para los Rothschild, los Vanderbilt y los Rockefeller. Es sólo en nuestro tiempo, en la era de la técnica, de la producción y del consumo masivos, cuando el capitalismo abarca a todas las capas de la población. En su nacimiento, en sus principios, sólo era cosa de especuladores y comerciantes, de algunos banqueros aislados, de empresarios buscadores de fortuna y gentes llenas de imaginación. Pero debido a que el capitalismo se basa más en la debilidad que en la fortaleza de los hombres, puede verse en esto una de las causas de su triunfo. Y verdaderamente el capitalismo tuvo éxito. John Maynard Keynes dijo en cierta ocasión: creo que el capitalismo, manejado con inteligencia, puede llegar a ser más eficaz que cualquier otro de los sistemas conocidos hasta ahora para el logro de objetivos económicos. Efectivamente, basta con mirar las estadísticas para comprobar que el nivel de vida de los países capitalistas es más alto y crece a mayor velocidad que en estados de bienes semejantes con otros órdenes económicos. Naturalmente, no puede negarse que el sistema económico actual de Occidente muestra algunos fallos importantes. Indudablemente, existe el peligro formulado por Galbraith de pobreza pública con riqueza privada, es decir, que se construyan casas, escuelas, universidades, clínicas en números reducidos y se descuide la planificación urbana y la protección del campo. Y aún hay algo más. La pobreza privada es cada vez más rara, pero no ha sido totalmente eliminada. La riqueza privada crece, pero no se reparte con justicia, aunque cabe preguntar qué significa justicia en este sentido. Pero en términos generales, puede decirse que es preferible riqueza para unos pocos y bienestar para la mayoría que una relativa pobreza para todos.
Los pueblos jóvenes, cuyos jefes revolucionarios son también adorados entre nosotros por la nueva izquierda, no tienen mayor deseo que el de conseguir lo antes posible el nivel de vida de los estados capitalistas. El infierno de consumo solo existe verdaderamente en el mundo representativo ideológico de un profesor universitario norteamericano bien dotado.